Entonces, la grabación va a comenzar en breve. He comenzado y voy a poner la pantalla. Me dicen si se mira completa. ¿Se mira ahí completa? No se mantiene igual, pero podemos presentarla así, se ve claramente, no te preocupes. Vale, ok. Ujú. Todo tuyo, pues. Ok, buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y gracias también por el tiempo. La idea, como les mencionó Germán, es presentarle los hallazgos o los resultados que encontramos en esta pequeña investigación, que lo que pretende es como que dar una pincelada de cómo es que está el estado de las finanzas sostenibles y climáticas en Guatemala hasta el año 2024. Vamos a empezar primero haciendo como un breve recuento, viendo una línea de tiempo de los antecedentes que se han estado, que existen en el marco de la gestión del cambio climático y la biodiversidad en el país. Tenemos que en 2001 fue que se realizó la primera comunicación nacional de cambio climático que dio pase al 2003 crear el Programa Nacional de Cambio Climático. Solo que ahí podemos ver una ventana de 7 años aproximadamente en los que casi no hubieron avances respecto al abordaje del tema de cambio climático hasta el 2009, en donde ya se publica y se presenta la Política Nacional de Cambio Climático. Y bueno, no les voy a leer cada uno de los hitos que pueden checar ustedes ahí, pero sí vale la pena resaltar algunos de ellos, como por ejemplo que en 2011 ya tuvimos la segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático y también la publicación de la Política Nacional de Diversidad Biológica, que terminó dando o concibiendo la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica en 2012. En el 2013 es donde tenemos la creación de varios instrumentos y organizaciones relacionadas al tema de cambio climático, como el Consejo Nacional de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Información de Cambio Climático y el Fondo Nacional de Cambio Climático, junto a la ley de adaptación obligatoria. Entonces, se han planteado estrategias para la diversidad biológica, estrategias para la restauración forestal. También tenemos la estrategia de reducción de emisiones por deforestación y también en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, en donde se plantea y ya se establece o se estima más o menos el costo que tendría la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en el país para lograr asumirlos y lograr asumir la responsabilidad de alcanzar las metas a las que el país se ha comprometido en cuanto a reducción de emisiones. Ya en el 2021 fue publicada la tercera comunicación nacional y el primer informe bienal, en donde ahí presentan cómo va la tendencia de deforestación, cómo va la tendencia en emisiones, prácticamente presenta el estado del cambio climático en el país. Y en el año pasado, que ya se publicó el marco del financiamiento sostenible, ¿no? Dentro de esta etapa temporal también tenemos diferentes programas de incentivos que ayudan a la conservación de bosques, a reducir emisiones. Entonces, creo que es un avance de más de 25 años que tenemos y que creo que nos ha permitido plantear el camino para poder canalizar mayor financiamiento y poder alcanzar la adaptación y la mitigación en Guatemala. La siguiente, por favor. Germán, ahí estás. Ya entrando en el tema de adaptación al cambio climático y la estimación del presupuesto para implementar estas medidas, el Plan de Acción Nacional de Adaptación que se publicó en 2016 plantea 6 sectores y de esos 6 sectores define 38 metas para las cuales ha estimado cuánto presupuesto es lo que se necesita para alcanzarlo en el periodo 2018-2030. En total, para el tema de adaptación al cambio climático se necesitan más o menos 16,000 millones de dólares, de los cuales son 11,000 millones en temas de inversión y 5,000 millones en temas de gasto. Y como podemos ver, el grueso de ese presupuesto va más que nada para la parte de gestión de recursos hídricos e infraestructura, que como ustedes saben, al final lo que cambian son los patrones de precipitación y temperatura en el país. Y
bueno, tenemos una buena cantidad de ríos que normalmente y quebradas que normalmente no se gestionan adecuadamente, entonces es donde se le ha dado prioridad para el tema de adaptación, ¿no? Ya que del agua es que depende no solo la vida del ecosistema, sino la agricultura y también de nosotros como seres humanos. Y ya podemos ver que en menor medida están distribuidos los fondos para el tema forestal, para las zonas marinas costeras y la salud humana, ¿no? Tenemos más de 9.000 millones para el tema de recurso hídrico y 3.000 millones para el tema de infraestructura, que prácticamente se asocia al tema hídrico, ¿verdad? Que ahí incluimos el tema de riego, el tema de barreras grises para evitar desbordamiento de ríos y esos temas, ¿no? Ya en cuanto a mitigación, en la siguiente diapositiva, también el Plan de Acción Nacional es quien estimó ese presupuesto. ¿Cuál es la meta? Tenemos un estimado de que vamos a tener 73.2 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas al 2030, pero en nuestros compromisos que hemos asumido como país, en la NDC vamos a reducirlo a 64.9 millones. Y esto con recursos propios. Además, o adicional, el Estado se ha comprometido a reducir hasta 56.6 millones, es decir, un 22%, casi que duplicar la reducción no condicionada, pero aquí ya dependiendo del apoyo internacional que recibamos, ¿no? En términos financieros y de soporte técnico. En total, el presupuesto que han estimado para el periodo 18-30 es de 6.000 millones. Podemos ver que es un poco menos de la mitad que lo que es para adaptación y que la mayor parte de estos fondos van para el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, que es de los principales sectores de emisiones en el país, con 2.900 millones aproximadamente, y el tema de desechos con 2.100 millones. Ya podemos ver que el tema de energía, sector agropecuario y procesos industriales también cuentan con recursos, pero es muchísimo menos respecto a los primeros dos. Y aquí, ¿por qué? Nos podríamos preguntar, porque prácticamente la mayor cantidad de emisiones del país están dadas por el cambio de uso de suelo, ¿no? Que es debido a la agricultura de expansión o ganadería de expansión. En la siguiente podemos ver también que las estrategias de restauración de paisaje forestal que se estimó un periodo temporal de 2015 a 2045, se ha estimado un presupuesto así como para la Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica, solo que esta era solo para 2012-2022. Y podemos ver ahí en los dos gráficos, del lado izquierdo está el tema de restauración, los principales sectores hacia donde se están orientando los recursos. Y vemos que para el tema de restauración es el desarrollo económico y la diversidad y medios de vida, y para el tema de diversidad biológica es la institucionalidad territorial y los paisajes productivos sostenibles. Y podemos preguntarnos, ¿no? O sea, estamos pensando en restauración, estamos pensando en mantener la diversidad biológica, ¿por qué el mayor o el grueso del financiamiento para estas actividades? Porque la amenaza al paisaje forestal y a la biodiversidad está dada por necesidades insatisfechas generalmente o por medios de vida que no se han pensado de manera sostenible. Entonces, hay que invertir en ofrecer alternativas a la población para que pueda utilizar los recursos, manejarlos como bien llamamos, para evitar su depredación y así el manejo sostenible, ¿no? La siguiente, por favor. Ya entrando a Estrategia Nacional Red Plus, para los que no saben qué es el tema de Red Plus, es la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que es un mecanismo global de la Convención Marco en donde se establece un mercado voluntario y un mercado obligatorio para compensar o reducir la huella de carbono de la industria. Entonces, esta estrategia prácticamente lo que busca es que podamos captar fondos desde afuera o desde el mismo país para implementar estrategias que reduzcan la deforestación. Y podemos ver que para el periodo 2020-2050, que es que se ha estimado se ha planeado esta estrategia, tenemos unos costos institucionales que corresponden a fortalecer a las instituciones del Grupo de Coordinación Interinstitucional con casi 39 millones por año y un costo de implementación que tenemos aproximadamente 517 millones de implementación por año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Podemos ver en el cuadro del lado derecho, el total del presupuesto para la estrategia red es prácticamente nacional
tanto público y privado. Tenemos que el grueso, el 65%, se está esperando que se invierta a través del Estado y que un 34,6% venga desde la parte privada, ¿no? En donde tenemos sistemas agroforestales, tenemos plantaciones industriales y el tema energético, ¿no? En donde el sector privado puede invertir y contribuir a reducir las emisiones, capturar carbono, etcétera, ¿no? Mientras que en el grueso del presupuesto público tenemos esos programas de incentivos forestales, también tenemos un presupuesto importante para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el MAGA, ¿no? En donde pues prácticamente es implementar acciones que nos ayuden a reducir las emisiones. Y algo que es importante ver es que como está estimado este presupuesto, solo tenemos el 0,4% como total internacional y que es la oportunidad, dado el auge que tiene ahora el tema de financiamiento climático y la crisis climática como tal, en donde los países desarrollados ya se han comprometido a financiar temas de adaptación y mitigación, pese a la salida ahora de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero tenemos un gran potencial de inversión en el país para poder contribuir con la mitigación al cambio climático. Y aquí, ¿qué sucede o qué es lo que vemos? Que la estrategia estima que tiene un 49% de los recursos disponibles planeados para implementar las acciones de esta estrategia, pero todavía nos queda una brecha de más de 8.500 millones, en donde esperan financiar, sea a través de la gestión pública, conseguir financiamiento a través del sector privado y también gestionar el financiamiento de cooperación climática. La siguiente, por favor. Y dentro de esta estrategia se plantean estos tipos de fuentes de financiamiento. Como pueden ver, en la parte más alta tenemos los fondos reembolsables y los no reembolsables y una serie de instrumentos financieros que han determinado en la estrategia, que prácticamente son donaciones y los préstamos concesionales para las fuentes no reembolsables y los préstamos y bonos verdes para las fuentes reembolsables. Y ahí podemos ver cuáles son las principales instituciones a las que se estaría apuntando hacia el apalancamiento de estos fondos. Y ahí, por ejemplo, podemos mencionar al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, podemos mencionar al Fondo para la Adaptación, el Fondo Verde del Clima, que son los principales fondos internacionales que están canalizando los recursos para realizar este tipo de acciones orientadas a reducir la deforestación. Y en la parte privada, por decirlo así, o de préstamos reembolsable, ahí tenemos a los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que prácticamente es donde el Estado recibe ese financiamiento, pero se compromete a pagarlo con intereses, por supuesto. La siguiente, por favor. Si lo puedes reducir. Gracias. En 2018, el PNUD, a través de su iniciativa de Biofin, que elaboraron una serie de documentos bastante interesantes relacionados al tema de financiamiento climático, publicó el gasto y costeo y la brecha de financiamiento para Guatemala, ¿no? Entonces, de los 23.000 millones que se han estimado necesarios para cumplir con las acciones del Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático, existe una brecha de 16.000 millones, de las cuales tenemos en el cuadro derecho, ustedes pueden ver ahí para cada uno de los sectores el promedio del gasto que se realizó en 2014-2017, que sería lo que efectivamente se ha implementado y es el valor de referencia para poder estimar la brecha comparada con el valor anual del costeo de las actividades del plan de acción, donde nos deja una brecha para adaptación al cambio climático de 1.200 millones anuales y para el tema de mitigación de 142.000. Podemos ver que al final el tema de adaptación es el que requiere una mayor cantidad de recursos debido a su naturaleza, que tiene que trabajarse directamente con los pequeños productores agrícolas y ganaderos, y además de implementar diferentes medidas para mitigar los efectos de los cambios en la precipitación y en la temperatura, y también en la parte de mitigación, pues que es un poco menos, pero bastante está orientado al tema de energía. La siguiente, por favor.
También encontramos un estudio que hizo el Ministerio de Ambiente en donde determinó la cantidad de proyectos y el monto que se financió en el periodo 2015-2020 de proyectos relacionados con el cambio climático. Y para ese periodo identificaron 90 proyectos con una cantidad de 332 millones de dólares. Entonces aquí lo interesante es resaltar las fuentes de fondos. Podemos ver que 35 son de origen bilateral, que es de cooperación país-país, 47 multilateral, que ya es un país con varios países, y 4 de organismos financieros y otras de fundaciones y oficinas internacionales. Y si nos damos cuenta, la mayor cantidad de los recursos que ha recibido el país es financiamiento no reembolsable, ¿no? Con el 93.33%. Solo el 3.33% es reembolsable y el resto pues no está especificado en el estudio. Y también resaltan los principales fondos financieros de la Convención Marco y los fondos a los que ha accedido el país, que podemos ver para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial es de casi 30 millones, para el Fondo Verde del Clima casi 110 millones, NDC Partnership más o menos 800,000 y el Fondo de Adaptación más o menos 5 millones. Entonces ahí podemos ver que la gran cantidad, al menos un 33-40% de los recursos que han entrado al país es a través de los fondos financieros de la Convención Marco. La siguiente, por favor. En 2023, y ya entrando un poco en específico al tema del mercado de carbono, TNC hizo un diagnóstico del mercado de carbono en Guatemala. Y ahí señalaron que desde el 2005 hemos participado en el mercado de carbono de cumplimiento, con el mecanismo de desarrollo limpio y en el mercado voluntario desde 2016. De lo que ellos encontraron era la cantidad de proyectos que estaban en el MDL, la cantidad de proyectos en Berra y en Gold Standard. Nosotros hicimos la revisión de la cantidad de proyectos que están en cada uno de estos registros. Podemos ver que hay 20 en MDL, 11 en Berra y 6 en Gold Standard, en donde la mayoría de los MDL son de hidroeléctricas. En el tema de Berra tenemos agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y en el Gold Standard el tema de eficiencia energética, que principalmente son los proyectos de cocinas mejoradas. Entonces, vemos que si sumamos en total, tenemos casi 37 proyectos que están relacionados al mercado de carbono, y el potencial que han definido en el país es 90.4% del territorio de Guatemala tiene el potencial de entrar a este mecanismo de mercado de carbono, ¿no? Con la posibilidad de reducir casi 9 millones de toneladas y remover 1.8 millones de toneladas durante los primeros 5 años. O sea que tenemos la posibilidad como país también de apalancar recursos de fuentes privadas a través del mercado de carbono. La siguiente, por favor. Ya para cerrar, prácticamente el mismo PNUD hizo un análisis de las principales barreras de financiamiento climático. Esto no lo digo yo, aunque hay cosas que por supuesto comparto, y no les voy a detallar cada una de ellas, pero ustedes pueden verlas. Lo que sí me gustaría resaltar es un par. Dentro de las barreras institucionales, lo que ellos encontraron es que hay presupuestos limitados, y como ustedes saben, esto es porque no hay una prioridad en la agenda política, una prioridad en abordar este tema. Entonces, si bien viendo los cuadros de la estrategia RED, del Plan de Acción Nacional contra el Cambio Climático y todo, hay recursos destinados, pero no llegamos ni siquiera a cubrir en adaptación el 20% de lo que se necesita. Entonces, hay que tener un poquito más de incidencia como sociedad civil, también las organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional, tienen que tener más incidencia para pues lograr que haya una sensibilización desde el Estado, desde el gobierno, para poder asignar el presupuesto que se necesita para estos temas, ¿no? Y por supuesto que la alta rotación de personal termina siendo un problema. No es secreto para nadie que cada cambio de gobierno suelen cambiar a los mandos medios, mandos altos de las organizaciones, lo que nos limita un poco la continuidad en la tendencia del desarrollo, ¿no? Respecto a las barreras políticas, hay que hacer más sensibilización, más, como decimos, comunicación científica respecto a lo que efectivamente nos impacta el cambio climático, y
qué es lo que se tiene que hacer para que desde el Congreso, diferentes instituciones estatales, haya una conciencia sobre el impacto que esto tiene no solo en el clima, sino en la población y en la vida en general, para que efectivamente se aborden seriamente los desafíos que tenemos, ¿no? Y respecto a las barreras de mercado, el mercado de carbono ya está consolidado a nivel mundial. Guatemala tiene participación ahí. Aquí prácticamente lo que necesitamos es que haya al menos la primera inversión, la primera inyección, el acceso a este tipo de inyección con inversionistas privados para poder desarrollar estos proyectos. Y en cuanto al tema normativo, hay algunas normas que se contraponen entre sí, unos instrumentos que aún falta madurar para que efectivamente logren los resultados que esperamos tener. Entonces, eso ha sido de mi parte. Les agradezco mucho. No sé si tenemos... Vamos a... bueno, yo luego, Nicole, te compartiré la presentación también para que puedas sacar de ahí los datos que necesitas. Si hubiera la necesidad luego, porque entiendo que Jesús ahorita tiene que retirarse, de hablar a profundidad sobre algunos de los temas que aquí estamos exponiendo, pues podremos coordinar alguna entrevista o algo, no sé, para posteriormente verlo, ¿no? Y al final quiero dejar pues un espacio para preguntas, si tienes preguntas y respuestas por parte de los expositores que estarán ahí. ¿Te parece bien? Sí, gracias, Germán. Y justo les iba a pedir la presentación, así se la puedo compartir a los periodistas. Perfecto. Bueno, este fue Jesúa con el primer tema y ahora estaremos viendo la segunda presentación que es con Orlando Barbosa, ¿verdad? Okay, Orlando. disculpen, tengo que retirarme, pero ha sido un gusto estar con ustedes y cualquier cosa, Nicole, ahí estamos a la orden. Ahí está mi correo y todo lo demás. Gracias, Germán, Luz y todo el equipo. Un placer. Gracias, Gracias, cuídense, Jesús, Jesúa. mucho gusto. Hasta luego, chao. Chao, chao. Orlando. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con todos ustedes. Agradezco la invitación que nos hicieron llegar para participar en este evento virtual de las finanzas sostenibles. En esta ocasión me voy a permitir hablar sobre el índice de finanzas sostenibles y caso particular de Guatemala. Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor. Gracias. Antes de entrar a detalle un poquito sobre qué es el índice, me gustaría compartir con ustedes la motivación del por qué es importante traer a la mesa el tema del financiamiento climático en la región de América Latina y el Caribe. Como todas y todos sabemos, nos encontramos justamente en un momento muy crítico en el que tenemos que acelerar la reducción de las emisiones de efecto invernadero en al menos un 50% para el año 2030. Esto si queremos evitar un aumento de la temperatura sea mayor a 1.5 grados centígrados. También en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nos ha hablado de cumplir con la meta de transferir los 100 mil millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo. Si bien esta meta fue cumplida el año anterior, aún es muy limitada, debido a que el costo asociado al cambio climático es cada vez mayor. También otro punto relevante que me gustaría tocar es justamente como mencionaba el cumplimiento del artículo 2.c del Acuerdo de París. Este objetivo nos menciona hacer los flujos de financiamiento consistentes con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. También es importante analizar no solo el financiamiento privado, sino también el papel que juega el Estado dentro de nuestras finanzas públicas. Esto en conjunto nos hará lograr tener una transición hacia finanzas nacionales más sostenibles y que se alineen con los objetivos y compromisos climáticos a nivel internacional. Y finalmente, de acuerdo con el informe de necesidades de los países en desarrollo, se necesitan apenas 5.8 trillones de dólares
para el 2030 para implementar las NDCs, perdón, de las cuales 1.1 trillón representa las necesidades de la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no todos los países de nuestra región han medido eficazmente sus necesidades. En general, estos puntos surgen de la necesidad de contar con la herramienta que nos permita evaluar justamente el estado de las finanzas sostenibles en la región, y en ese sentido, GFLAC ha elaborado el índice de finanzas sostenibles. A la que sigue, por favor. En esta ocasión les voy a presentar los resultados del índice de la edición 2023, que son con datos a 2022, y dar un poquito de mayor énfasis en el caso de Guatemala. Antes de empezar, me gustaría comentarles qué es el índice. El índice es una herramienta que elaboramos en GFLAB. Esta herramienta nos permite monitorear aquellos ingresos y egresos, tanto nacionales como internacionales, que destinan los países en desarrollo para atender el problema del cambio climático. Pero también nos permite cuantificar aquellos ingresos y egresos que destinan nuestros países a actividades contrarias al cambio climático, es decir, actividades intensivas en carbono que podrían estar obstaculizando una transición energética. Este índice, en nuestra cuarta edición, es aplicado a los 20 países más emisores de la región de América Latina y el Caribe, y son con datos a 2022. La que sigue, por favor. Nuestro índice se compone básicamente de dos componentes. Por un lado tenemos nuestros indicadores y por otro lado tenemos nuestras variables. La que sigue, por favor. Los indicadores nos permiten dar un contexto de los resultados de nuestro índice, y aquí analizamos diversos indicadores que son indicadores de política, indicadores ambientales, indicadores sociales e indicadores económicos. En la que sigue podemos ver algunos de los indicadores ambientales que hemos analizado durante esta edición. Por ejemplo, tenemos el índice de riesgo climático, que Guatemala ocupa la posición 10 de los 20 países analizados. El tipo de emisiones de GI por tipo de sector, en el caso de Guatemala, vemos que el sector de energía es el que más emite este tipo de emisiones, seguido por el sector APOLU. También vemos que el consumo total de energía de Guatemala ocupa la posición 18 de los 20 países, con un consumo de energía per cápita del 0.7 megawatts hora cápita. Y también vemos que el tipo de consumo de energía en Guatemala, básicamente el 57% es de fuentes renovables versus el 34% que son fuentes fósiles. En cuanto a los indicadores económicos, hemos analizado el ingreso total del país, que ocupa la posición 13 de 20. Igual el presupuesto total, Guatemala ocupa la posición 14 de 20 con un presupuesto de 13.710 millones de dólares, y cuenta con un Producto Interno Bruto para el año 2022 de 95.003 millones de dólares. En cuanto a los indicadores sociales, podemos observar justamente algunos que hemos analizado. Es la tasa de desempleo, que el país ocupa una posición 19 de 20 con una tasa de desempleo anual del 2.6%, y una tasa de mortalidad por contaminación ocupa la posición 2 con 91 muertes por contaminación anual por cada 100.000 habitantes. Estos con datos del 2019, con datos del Banco Mundial. En la que sigue, por favor. Analizamos algunos indicadores del financiamiento internacional. Algunos ya los comentaron en la presentación pasada. En algún caso puede ser que el Fondo de Inversión Climática destina a Guatemala 27.000 millones de dólares, estos contratos hasta 2022. Y en cuanto al Fondo Verde del Clima, Guatemala ha recibido financiamiento de 99.000 millones de dólares, destinados a 9 proyectos, 5 de adaptación, 3 de mitigación y un proyecto transversal. En la que sigue, estos indicadores fueron los indicadores cualitativos. Ahora les voy a explicar un poquito los indicadores cuantitativos, que son nuestras variables que componen a nuestro índice. Nuestro índice se compone básicamente de 4 variables. La primera es nuestra variable de ingresos sostenibles. Esta variable nos permite analizar
e integrar la cooperación de financiamiento desembolsado de fuentes bilaterales y multilaterales destinadas al cambio climático. Es decir, de todo el financiamiento que reciben nuestros países, qué tanto de ese financiamiento se destina exclusivamente para atender temas del cambio climático. Nuestra segunda variable es la variable de ingresos intensivos en carbono. Esta variable incluye tanto los ingresos por recaudación tributaria y no tributaria asociados con hidrocarburos, minerales y por la venta de combustibles. Es decir, de total de nuestros ingresos, qué porcentaje se debe a este tipo de actividades. Nuestra tercera variable es la variable de presupuestos sostenibles. Esta variable incluye el presupuesto que se etiqueta para temas de cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y atención a desastres naturales. Es decir, del total de presupuesto que tiene nuestro país, qué tanto de ese presupuesto se destina a temas de presupuesto sostenible. Y nuestra cuarta variable, la variable de presupuestos intensivos en carbono, esta variable igual incluye el presupuesto que asigna nuestro país para la explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales, y el presupuesto de empresas estatales que refinan gasolinas y combustibles. Esto cuando hay países que las tienen. En general, estas son las cuatro variables que componen nuestro índice. Nuestra metodología es muy sencilla, cada una de estas cuatro variables vale un punto. Nuestras variables de ingresos sostenibles y presupuestos sostenibles se consideran variables positivas, es decir, mientras más ingresos y más presupuestos se destinen a estas variables, tenderán a un punto de calificación, que es un punto máximo, y perdón, cuando menor tengan, menor se destinen o menores ingresos generen por este tipo de unidades, tendrán un punto una valoración, perdón, más cercana a 0 puntos. Al finalizar, se suman la puntuación que haya tenido cada una de las cuatro variables y diremos que un país tiene un nivel de finanzas sostenibles muy alto si tiene una puntuación de 4 puntos, que es la puntuación máxima. Una vez que hemos calificado los países, se clasifican en 7 categorías según sus niveles de finanzas sostenibles, que van de finanzas sostenibles muy altas, esto es cuando un país tiene una puntuación de 4 puntos, hasta finanzas sostenibles muy bajas, cuando tiene una calificación menor a 0.5 puntos. Ahora sí, dicho lo anterior, me gustaría presentarle los resultados para la edición 2023. Como han de esperar, ningún país obtuvo un nivel de finanzas sostenibles muy altas, lo que indicaría que tendría una puntuación de 4 puntos. En el caso de la edición 2023, El Salvador fue el país mejor posicionado con una valoración de 9.9 puntos y le siguió Guatemala con una valoración de 2.8 puntos, ubicándose en un nivel de finanzas sostenibles medio alto. Además, podemos ver el grueso de los demás países de la región. Por ejemplo, los países que se encuentran en un nivel medio está Brasil, Honduras, Dominicana y Perú. Y los países con un nivel de finanzas sostenibles muy bajo o bajo está Bolivia, México, Uruguay y Trinidad y Tobago. En la que sigue podemos ver el análisis comparativo de nuestro índice en el caso de Guatemala. Como podemos observar, en esta edición fue donde tuvo una mejor valoración con 2.8 puntos y la menor valoración fue el año anterior con una puntuación de 2.3 puntos. Como podemos observar, Guatemala tiene como una valoración constante en nuestras 4 ediciones. Una vez comentado esto, me gustaría explicar un poquito el resultado de cada una de nuestras variables. En el caso de Guatemala, el total de financiamiento que recibe para el desarrollo, el 23% se destina para atender problemas del cambio climático. Esta cifra es menor comparada con la de Cuba, que recibe casi el 50%. En la que sigue, podemos ver justamente el análisis comparativo de cómo ha ido evolucionando esta variable. Para la edición 2019 pasó de un 5% hasta un 23% en nuestra última edición, es decir, que en los últimos años ha recibido mayor financiamiento para atender el cambio climático. En la gráfica que sigue, justamente podemos ver la segunda variable, que es la variable de ingresos. No, perdón, podemos ver, sí, la que sigue, por favor. Gracias. Podemos ver que del total de financiamiento que ha recibido el país,
casi el 75% de este financiamiento es por vía préstamos, comparado con un 25% vía donaciones. Esta cifra es alta, ya que por ser vía préstamos, el país va a tener una carga fiscal mayor al momento de poder cumplir con esta deuda. Entonces, preferiríamos que este tipo de financiamiento llegara a nuestro país de manera de donación, como es el caso de Cuba, que el 100% de este financiamiento es por esta vía. Sin embargo, Guatemala se ubica en la segunda posición, siendo el país con mayor tipo de apoyo por vía donación en comparación con el resto de nuestros países de análisis. Ahora sí, la que sigue, por favor. La segunda variable que compone nuestro ranking, la variable de ingresos intensivos en carbono. En este caso vemos que el total del ingreso que genera Guatemala, únicamente casi el 4% de sus ingresos son por actividades intensivas en carbono. Entonces, esta proporción es baja comparada con países como Ecuador y México, que más del 35% de sus ingresos son por actividades intensivas en carbono. En el análisis comparativo que veremos en la siguiente gráfica, podemos ver que la tendencia de Guatemala ha sido entre 4 a 3% el tipo de proporción que estos ingresos representan con respecto a su ingreso total. Entonces, en términos generales, la proporción es baja comparada con el resto de los países. En la que sigue, por favor, hablamos un poquito de la variable de presupuestos sostenibles. Esta variable, vemos que Guatemala es el país de la región que más presupuesto destina para atender problemas asociados con el cambio climático. Sin embargo, destina aproximadamente 2.9% del total de su presupuesto. Sin embargo, este presupuesto pues es muy pequeño en comparación con el presupuesto total del país. Únicamente el 3% del presupuesto total se está destinando para atender el problema del cambio climático. Entonces, esta cifra es muy insuficiente y este resultado es muy similar para el resto de los países que no destinan más del 3% para, para estos problemas. Entonces, estos resultados pueden dar ejemplo de qué tan importante es el tema del cambio climático en la agenda presupuestal de nuestros países. En la gráfica que sigue podemos ver el análisis comparativo de esta variable. Si bien del edición anterior, Guatemala solo destinó el 0.27%, en esta edición un incremento sustancial del 2.91%, pero como mencioné anteriormente, esta cifra aún es limitada para atender todos los problemas que presenta nuestro país para cuestiones medioambientales. En la que sigue, por favor, podemos observar finalmente la última variable, que es la variable de presupuestos intensivos en carbono. También en este caso Guatemala destina muy poco de su presupuesto para actividades intensivas en carbono, solamente destina el 0.20% de tal su presupuesto, una cifra muy menor en comparación con Bolivia y México, que están destinando más del 15% de su presupuesto para este tipo de actividades contrarias al cambio climático. Finalmente, en la siguiente gráfica podemos ver el comparativo. Vemos que Guatemala no ha destinado más del 0.3% de su presupuesto a este tipo de actividades, que es un presupuesto muy menor comparado con otras naciones de nuestro análisis. En la que sigue, hacemos un análisis comparativo a nivel regional primero, en cuestión de los ingresos sostenibles versus los ingresos intensivos en carbono. En total, los 20 países están generando 15 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono que por financiamiento destinado al cambio climático. Entonces, a nivel regional es un gran problema que sigamos dependiendo justamente de actividades intensivas en carbono. En el caso de Guatemala, en la que sigue, podemos ver que Guatemala está generando 2.4 veces más recursos procedentes de actividades intensivas en carbono que por ingresos sostenibles. Entonces, igual, la brecha no es tan grande en comparación a nivel regional, pero aún el país depende de actividades intensivas en carbono en comparación con actividades sostenibles. Si hacemos este mismo ejercicio ahora con la variable de presupuestos sostenibles,
y presupuestos intensivos en carbono. A nivel regional, los 20 países de estudio, perdón, están destinando 31 veces más presupuesto a actividades intensivas en carbono y únicamente están con una cifra de 62.484 millones de dólares con respecto a 1.960 millones de dólares. Entonces, nuestros países básicamente destinan un gran presupuesto para actividades contrarias al cambio climático. Sin embargo, en el caso de Guatemala, el país está destinando más presupuesto a sostenible, siendo 138 veces más este presupuesto que actividades intensivas en carbono. Entonces, en este rubro, Guatemala sí está destinando un poco mayor de presupuesto para atender al cambio climático. Ya para concluir, en la siguiente gráfica podemos ver el presupuesto de acuerdo con una propuesta realizada por Nicolás Stern, que menciona que para que el país pueda atender sus problemas de cambio climático debe destinar al menos el 2% de su PIB para justificar este impacto. Si realizamos este análisis con respecto a nuestra variable de presupuestos sostenibles, vemos que Guatemala únicamente destinó el 2.91%. Sin embargo, para cumplir con la meta propuesta por el economista Nicolás Stern, Guatemala debería de haber destinado al menos el 13% de su presupuesto total para atender el problema del cambio climático. Es decir, que aún la brecha es muy grande para lograr cumplir con nuestros objetivos climáticos. Y ya para concluir, algunas recomendaciones a nivel nacional en materia de planeación es importante que el país tenga estrategias integral de financiamiento climático y sostenible, así como aumentar el aumento de la visión de la CNDC, incrementar su CNDC para alinearse con las metas del Acuerdo de París. Y en materia de ingresos, debemos generar reformas fiscales que permitan diversificar las fuentes de ingresos. Y como ya mencionaba, tenemos que mejorar la eficiencia de un impuesto de carbono que permita aumentar la cobertura, la tasa y la efectividad del impuesto. Y esta sería una herramienta efectiva para luchar contra el cambio climático, así como poder generar emisiones de bonos verdes y sostenibles que permitan justamente fortalecer nuestro marco regulatorio. En materia de egresos, en la siguiente diapositiva podemos observar, si me ayudas con la siguiente, por favor. Debemos redireccionar el presupuesto hacia temas de cambio climático y biodiversidad. Debemos también transversalizar estos temas en toda la agenda presupuestaria de nuestros gobiernos y contemplar el cambio climático, la diversidad en el presupuesto público de una manera más eficaz. Y en materia de transparencia debemos justamente contar con un sistema de medición, reporte y verificación que permita dar claridad a estos flujos de financiamiento, de cómo se gastan y en qué programas y proyectos se están destinando y cuál es el impacto que está teniendo para atender las brechas y necesidades en materia de cambio climático. Y ya para finalizar, les quería compartir que GEFELA también cuenta con una plataforma de finanzas sostenibles. En esta plataforma se encuentra toda la información de nuestros índices, de nuestras todas ediciones, entonces también les invitaría a entrar a esta plataforma y poder consultar esta información, que la pueden consultar de manera dinámica y pueden descargar toda la información que hemos empleado para la estimación de estos índices. Con esto cerraría mi presentación. Les agradezco de antemano su atención y cualquier duda y comentario estoy a sus órdenes y pueden consultarme vía email y agradezco justamente a los organizadores por permitir participar en este evento. Muchas gracias y hasta aquí regreso con ustedes. Gracias, Orlando. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar paso a la última presentación con Raití. Solo una pregunta, Orlando. Tengo entendido que está el índice de finanzas sostenibles del 2023, ¿verdad? Hola, sí, perdón. Esta edición que presenté es la 2023, pero justamente hace 2024, días, perdón.
ya lanzamos la edición 2024, ya está disponible en nuestro sitio web. En un momento les comparto el link para que puedan actualizarla y justamente ya se encuentra esta edición. Ya son 5 ediciones que hemos realizado este índice, pero esta presentación fue con la edición pasada, porque Sí. apenas lanzamos el índice, pero cualquier actualización está en el reporte y ahorita les hago llegar el documento final junto con la metodología para que puedan ustedes consultar también las fuentes donde obtienen esta información. Se olvidó comentarles que esta información es información pública, que cada gobierno reporta en sus diferentes sitios web y es en materia presupuestal. Entonces, en un momento les hago llegar esa información y una disculpa, se me pasó comentarles eso. Muchas No, gracias. no, tranquilo. Muchas gracias, Orlando. Bueno, vamos a dar paso a Raití Juárez con la última parte de las exposiciones. Raití. Hola, buenos días a todas y todos, mucho gusto. Es un honor esta invitación y gracias por permitirme hacer un análisis sobre las juventudes y la realidad climática centroamericana a 2024, ¿verdad? A diciembre de 2024. Y creo que para comenzar es de gran utilidad el tema porque puede permitir a distintos actores encontrar cuáles son las barreras de financiamiento que tienen las juventudes centroamericanas para adaptarse al cambio climático y contribuir a que sean superadas dichas barreras y que aumente la capacidad de las juventudes, sobre todo en territorios del corredor seco de Centroamérica, de adaptarse y de hacer frente a los altos riesgos climáticos, según como además está confirmado en los distintos informes. Solo informarles que a febrero de 2025, estas juventudes que vamos a estar analizando hoy se encuentran en una situación de emergencia climática. A continuación voy a dar mayores detalles, pero ese sería el principal hallazgo, ¿verdad? O la actualización. Cómo el impacto del cambio climático, no a futuro, sino a diciembre de 2024, significaba hambruna para una gran cantidad de jóvenes en Centroamérica. Entonces, el análisis se basa, en primer lugar, en determinar quiénes son las juventudes, de quiénes estamos hablando cuando decimos juventudes, y obsérvese que ocupamos juventudes, que ya es muy conocido, y no las y los jóvenes, pues, ¿verdad? Porque en el concepto de juventudes vamos a hablar sobre las distintas juventudes étnicas, juventudes campesinas, urbanas, estudiantes y demás. También, como les decía, la principal característica de la realidad de los jóvenes y cuáles son los desafíos para la participación. Que ya les comentaba que uno de los desafíos es el tema del financiamiento. Asimismo, iniciamos con el término de jóvenes desde el punto legal. Me imagino que saben, y si no, pues es importante manejar para los distintos proyectos y para los mismos movimientos juveniles los parámetros a considerar para una persona joven. En Centroamérica están ligados al marco jurídico, ¿verdad? Si bien hay una variación, no hay ninguna de estas leyes que determina qué edad son jóvenes en Centroamérica que exceda a los 35 años. Todo está entre 15 y 35, pues, porque también se incluye en algunos casos, como en Honduras, a preadolescentes. Pero en Guatemala, por ejemplo, que es el caso que nos corresponde, juventudes hablamos entre personas de 15 y 29 años de edad. Sin embargo, en Honduras, como pueden ver, va a variar, y en Costa Rica llega hasta los 35, en Honduras inicia a los 12, esa es la variación. En El Salvador es similar a Guatemala, entre los 15 y 29, en Nicaragua el término juventud está entre los 18 y los 30, sin embargo, entre los 12 y los 17 se conoce como adolescente. En todos estos países, para los conceptos que son menores a 12 años, en todo caso 18, en el caso de Nicaragua, hay también un marco jurídico específico, pues que es el caso del Código de la Niñez y la Adolescencia.
pero en este caso esto lo establecen las leyes de las juventudes. En algunos casos los que son regidas por los ministerios de juventud, en otros casos por institutos. En el caso de Panamá, entre 15 y 29 años. Como les decía, el rango de edad medio es entre 15 y 35 años. A eso nos referimos y hablamos de aproximadamente 12 millones de jóvenes, ¿verdad? Que se pueden distribuir entre, según datos de los últimos informes, en el caso de Guatemala, 5 millones de personas se encuentran entre 15 y 29 años de edad. En el caso de El Salvador, bueno, Guatemala es el que tiene la mayor población, ¿verdad? Esto es relativo también, pero tiene la mayor población de jóvenes. Y en Nicaragua hablamos de aproximadamente 1.700.000 jóvenes, El Salvador similar, 1.700.000, 800.000 jóvenes. Honduras es el segundo país que tiene mayor cantidad de jóvenes, hablamos de 3.100.000 jóvenes, y en Costa Rica hablamos de alrededor de 1.500.000 jóvenes, y en Panamá aproximadamente 1.300.000 jóvenes. Estas podrían ser cifras que considerando el término de juventudes que hablábamos, pudiéramos hablar de subregistros. Por eso nosotros creemos que hay aproximadamente 12 millones de jóvenes. Y así, con todas las cifras relacionadas con los jóvenes, como se carece de la institucionalización de los monitoreos y estudios poblacionales específicos de jóvenes, siempre teníamos que considerar que hay un subregistro. Si continuamos, entonces concluimos en el tema de las edades, que la mayor cantidad de jóvenes en Centroamérica está concentrado en términos legales, ¿verdad? En Guatemala, con 5 millones. El concepto de juventud, como les dije, es amplio, va más allá de esta legalidad y considera desde el término sociológico, ¿verdad? Y que es relevante para la adaptación al cambio climático a juventudes del territorio, que son las que están en primera línea ante el cambio climático, o juventudes rurales, juventudes caribeñas o afrodescendientes, juventudes urbanas, juventudes estudiantes, y los que en algún momento han determinado, le han dicho ninis, ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Son juventudes marginadas o excluidas. Pero el término de juventudes, los movimientos sociales juveniles, las organizaciones juveniles han venido retomándolo con la idea de ser inclusivo, ¿verdad? Y bueno, solamente quería aclarar que yo no es que he estudiado a las juventudes únicamente, sino que mi experiencia ha sido desde la preadolescencia en movimientos de adolescentes, movimientos de jóvenes, y posteriormente en organizaciones relacionadas con juventudes, derechos humanos y cambio climático. Bueno, para continuar, en esta lámina podemos ver que la principal realidad de la juventud en cambio climático es la seguridad alimentaria, le decía, o la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Y de ahí la relevancia de la participación, ¿verdad? Porque es un asunto de derechos humanos. Las juventudes, les decía, 12 millones, de los cuales aproximadamente 5 millones en general en Centroamérica están en emergencia alimentaria al día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente la mitad de la población joven en Centroamérica que padece hambre. La mayoría está ubicada, como podemos ver en el mapa, en el corredor seco, ¿verdad? Esta emergencia alimentaria está directamente relacionada con los altos riesgos climáticos de la región. O sea, está relacionada con el impacto en el último año, sobre todo, de fenómenos que están asociados al cambio climático, ¿verdad? Y los principales víctimas son estos jóvenes que ahorita, a febrero de 2025, se encuentran en una situación alarmante de inseguridad alimentaria. Como les repito, alrededor de 5 millones de jóvenes en Centroamérica, que es aproximadamente la mitad de su población, 5 o 6 millones, porque hay subregistros. En estas zonas muchas veces es inaccesible, y sin embargo, a través de redes territoriales juveniles se puede verificar ese subregistro. Y esa es la principal situación de Centroamérica en estos momentos relacionados con sus juventudes y el cambio climático. La siguiente, podemos ver
Entonces, que ese reto de la inseguridad alimentaria ha sido provocado en parte por esos tensores ambientales históricos, ¿verdad? La deforestación, el tema de los monocultivos, el extractivismo, ¿verdad? Que ha sido una barrera, la construcción social de una barrera que ha impedido el desarrollo sostenible, pues, de la juventud, ¿verdad? Y desde el SICA hay poca iniciativa, por lo menos de gran impacto, que vaya a modificar esto a corto plazo, esta realidad vinculada a en la que están vinculadas las juventudes, a la realidad de la emergencia alimentaria derivada del impacto del cambio climático en Centroamérica en el año 2024. Y en la siguiente, y obviamente el extractivismo ha sido el siguiente, uno de los principales causas. Pues estamos hablando de 100.000 hectáreas de bosque anualmente en cada uno de los países, y podríamos estar hablando del 2020 a 2024 de aproximadamente el anterior, de aproximadamente 1.300.000 hectáreas, pero nosotros creemos que es mayor. Igual hay un subregistro en relación a las hectáreas que se han perdido, y creemos que podrían dar en 1.600.000 hectáreas en este periodo, ¿verdad? Y obviamente ese es parte del impacto del cambio climático en el territorio que la región, principalmente las juventudes, está enfrentando. Siguiente. Entonces, ahora voy a comentarles sobre una serie de desafíos relevantes que hemos encontrado en términos generales y posteriormente en relación a la juventud, a su participación, el acceso a financiamiento y la capacidad de adaptación al cambio climático en el territorio. La primera, el tema del desempleo, pues la falta de oportunidades laborales adecuadas. Ese es un problema que se está arrastrando, que se suma a los desafíos del cambio climático para los jóvenes, y que significa sencillamente que no encuentran trabajo que corresponde a sus habilidades, y en este caso hablamos de habilidades verdes relacionadas con el cambio climático, para lo que lleva, por ejemplo, a altos niveles de vulnerabilidad. El acceso a la educación en términos de habilidades verdes y capacidades y habilidades para la adaptación al cambio climático, si bien ha tenido un gran empuje con organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, GEFELAC tiene programas para formación en finanzas sostenibles, que ha sido de gran ayuda para las organizaciones juveniles. Aún sigue siendo un gran reto a nivel de la región que se implementen tanto a nivel institucional como el SICA o a nivel de los mismos organismos, programas que desarrollen esas capacidades y habilidades de los jóvenes para que sean agentes estratégicos en la adaptación al cambio climático en su territorio. El tema de la violencia y la seguridad, de hecho, es el segundo tema en el segmento de jóvenes de mayor problemática, seguido del tema del desempleo y de la emergencia climática, que es la principal que les comentaba. El tema de la violencia y la inseguridad está asociado también a la emergencia de una política que frene la captación del crimen organizado de jóvenes, ¿verdad? Hay toda una necesidad de unas políticas públicas que contribuyan a reducir el reclutamiento del crimen organizado a las juventudes, sobre todo las más vulnerables, las que están ubicadas en el territorio casualmente del corredor seco, pero también que están vinculadas a las fronteras y que tienen que ver con el tráfico de drogas, con el tráfico de personas y recientemente con todo el tema de los migrantes y de la trata de personas. El siguiente, podemos ver que otro desafío, como les decía, el tema de la migración y el desplazamiento, y un desafío que ha estado en los últimos años oculto es el tema de la salud mental, y los índices de suicidio en Centroamérica en relación a la juventud son altas.
¿verdad? Y ha habido una resistencia a adoptar políticas públicas en materia de salud que enfoquen integralmente para reducir estos índices, ¿verdad? Y obviamente lo que nos compete es el tema de la participación política. Aquí, ¿verdad? Hay un interés creciente en la participación política entre los jóvenes, sin embargo, hay barreras para que se dé esa participación, ¿verdad? El potencial para el cambio siguiente social de las nuevas generaciones hace que esa participación, valga la redundancia, sea estratégica, ¿verdad? Y esto es por su inclinación, podríamos decir, la mayor facilidad de pensar fuera de la caja, ¿verdad? De manera que se puede contribuir a soluciones, principalmente a las que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, que significa hacer las cosas distintas. Entonces, en el 2024 encontramos que han habido avances en relación a la participación de las juventudes, podemos seguir. Sin embargo, hay una serie de desafíos, ¿verdad?, que tenemos que vencer las organizaciones juveniles. Una de ellas está asociada a el tema del financiamiento. En el caso de Guatemala, hay iniciativas relevantes, ¿verdad? Como el programa de jóvenes que tiene Bloomberg, Filantropía, con 21 proyectos, aproximadamente $4 millones. Sin embargo, hay es una tendencia que existan serias restricciones al financiamiento, y esto viene sobre todo por una cultura de adultocentrismo, que sería uno de los principales desafíos, ¿verdad? El tema de que las juventudes puedan liderar la formulación y la implementación de las políticas públicas de adaptación al cambio climático, de seguridad alimentaria, ¿sí? Y el tema de la capacidad misma de las juventudes para incidir en la definición de los mecanismos financieros, ¿verdad? Esos son desafíos que están vigentes, barreras para acceder al financiamiento. Por lo general, el tema de las incidencias está relacionado con la capacidad organizativa, ¿verdad? Y en muchos casos en Centroamérica con el marco jurídico mismo para que rija la sociedad civil, que en algunos casos puede ser más restrictivo, ¿verdad? Pero en los casos en los que no es directamente restrictivo y tiene que ver mucho con el tema de los riesgos de los activistas ambientales, ¿verdad? Y todas las amenazas que significa trabajar por la defensa de los recursos naturales frente al modelo extractivista. Y las juventudes en ese sentido, nuevamente, son las que se llevan el mayor impacto, ¿verdad? La siguiente, una de las barreras del financiamiento es precisamente para poder desarrollar esas acciones de protesta juvenil creativa que se necesitan para generar esos nuevos espacios locales articulados con espacios regionales para construir una agenda climática. Como les decía, son los mecanismos insuficientes e inaccesibles de financiamiento. Me refiero a que organizaciones juveniles han hecho estudios que revelan que los jóvenes se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a apoyo financiero y también para apoyo no financiero, o sea, asistencia técnica o formación, sobre todo por la reducción general de la ayuda al desarrollo. Pero en la mayoría de los casos de las organizaciones, las barreras tienen que ver con el autocentrismo y las condiciones restrictivas, ¿verdad? Los estrictos procesos de solicitud, ¿verdad? Y la gestión que le llaman de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, estas barreras al financiamiento, de hecho, se profundizan cuando hablamos de jóvenes con antecedentes interseccionales, o sea, cuando hablamos de que además de ser jóvenes, personas con capacidades diferentes, jóvenes refugiados, jóvenes indígenas, en el caso de Guatemala, ¿verdad? No solo son los que tienen el mayor impacto negativo del cambio climático en este momento con la emergencia alimentaria, sino que a la hora de la participación en la acción climática son los que menos acceden a financiamiento climático, ¿verdad? Al encontrar estas barreras relacionadas principalmente con la edad, ¿verdad?, como les decía, o con su condición, ya sea de refugiado, de indígena, o con
requisitos que no pueden cumplir. Y me refiero a organizaciones establecidas legalmente, me refiero no porque también en el ecosistema de la juventud hay movimientos juveniles, estudiantiles, y no necesariamente están establecidas, y estas acceden muchísimo menos a este financiamiento climático, que es necesario para aumentar la calidad de la participación de las juventudes en la adaptación, y que en estos momentos es vital por el tema de la inseguridad alimentaria que vive la juventud, que sería como el principal dato actualizado pues, a febrero de 2025. Es una emergencia que está eh, siendo abordada como un fenómeno natural, o sea, está siendo abordada, mejor dicho, como algo normal, ¿verdad? Sin embargo, si se logra vencer estas barreras, hay muchas oportunidades que están a la vista para incidir, ¿verdad? Y a nivel regional, y Centroamérica siglo XXI en este caso, y los hubs de finanzas sostenibles, estamos trabajando para que la voz de los jóvenes y para que acciones en el territorio lideradas por jóvenes contribuyan a nivel regional a llevar a la agenda climática de la juventud, y a nivel territorial a aumentar la capacidad de adaptación, y ahorita específicamente a disminuir la cantidad de jóvenes afectados por la inseguridad alimentaria. Entonces, esto es un poco el panorama de la juventud, ¿verdad? Es un ciclo está asociado a la pobreza misma, al empobrecimiento del modelo extractivista, que a su vez ha generado, como podemos ver, una emergencia climática, una emergencia alimentaria relacionada con la emergencia climática, y esas mismas emergencias impiden, se vuelven barreras a la hora de que se requiere la organización, sin meter, como les decía, quizás los marcos jurídicos de la sociedad civil, que en algunos casos se vuelven demasiado restrictivos. Entonces, sí hay iniciativas en la región lideradas por jóvenes, pero el mayor desafío está en el acceso a financiamiento y la capacidad de incidencia para políticas públicas. Por ejemplo, para todo el tema de la reducción de las tasas de deforestación, todo el tema de la reducción de las emisiones nacionales, ¿verdad? Para disminuir pues todas las tendencias y negativas de la deforestación, de las emisiones nacionales sobre todo, para liderar la transición energética y para aumentar la conservación de los bosques y para mejorar el manejo de las reservas naturales. O sea, todo el potencial de la juventud sin estas barreras podría contribuir a aumentar en general la resiliencia de Centroamérica a la emergencia climática. Por eso decimos que la defensa del bosque y la naturaleza no es una opción en el tema, en el caso de la juventud es una vocación, ¿verdad? Porque está muy relacionado con el cambio y el potencial que tienen esas juventudes de Centroamérica para hacer ese cambio, aún con las grandes diferencias en términos de territorio. Hay muchas similitudes en relación a las barreras y de financiamiento climático y en relación a la participación, que podemos transformar en la medida que eventos como este se puedan seguir realizando, y en la medida que se dé voz a los mismos jóvenes y se construyan esos diálogos entre la sociedad civil, y posteriormente podamos usar todo ese potencial para tener procesos de incidencia a niveles nacionales y regionales, donde pueda reforzarse los esfuerzos de incidencia en los espacios globales, ¿verdad? Como las COP, como las cumbres, como todos los espacios globales donde se están definiendo los elementos del financiamiento climático para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Reiti. Muchas gracias por la presentación.
Bueno, Nicole, no sé si tienes alguna pregunta. Tenemos a Raití, tenemos a Orlando por ahí. Yo te estaré pasando la presentación, te la mandaré al correo que me dio Alejandra, ¿verdad? Entonces, o si tú bien me pasas tu correo, te la puedo enviar directamente a ti. Sí, de hecho yo me inscribí a la conferencia, así que Bueno. creo que es mi correo, pero porque Bueno, me es mandaron institucional, ¿no? el enlace. Sí, correcto, ese es mi correo, Vale. institucional@agenciacote.com. Perfecto, entonces te estaré enviando la Pues, presentación. Dime. no, pues muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo y por igual proveerme esta información tan importante y tan clave en estos momentos, solo para mí. Debo hacer la presentación y sí, te agradezco mucho que me compartas la presentación porque se la voy a trasladar a los periodistas que cubren los temas de ambiente, porque sí me parece pues que hay información aquí muy importante para trasladar. Y nada, muchas gracias, de verdad. A ti, te agradecemos por participar. Sí, me parece genial, ¿no? Que le puedas transmitir la información a ellos. Si de repente, como decía al inicio, quisiera ahondar en alguno de los temas con alguno de los presentadores, pues ya estamos en contacto. Solo me dices y lo vemos, ¿no? Pero muchas gracias, Germán, y gracias a todos los presentadores. Gracias. Gracias a todos también por participar. Orlando, Luz, Raití, bueno, Jesús no está. Y bueno, daremos por concluida la reunión. Cuídense y a trabajar por el ambiente. Hasta luego. Feliz día. Adiós. Gracias. Mucho gusto. Buen día.